Por dinero, una casa o materiales para su vivienda no justifica que vendan su voto. El dinero recibido, por mucho que sea, nunca compensará lo que le roban en salud, vías, seguridad, servicios públicos, costo de vida, educación, etc. El que compra votos recupera ese dinero con el que le roban. Vota por un empleo o una beca para usted, para un familiar o un amigo. Lo que gana no compensa lo que pierden usted y sus seres queridos. Vota porque el candidato prometió seguridad, empleo o costo de vida más bajo. Miente. El presidente depende de la aprobación del Congreso y en el Congreso cada uno de los congresistas depende de la opinión de los demás congresistas. Puede que lo que prometió tenga la intención de cumplirlo, pero no depende solo de él o de ella. Cuidado en unos casos y egoísmo en otros. El voto debe ser bien informado, responsable y solidario, pensando en el bien común. El que vota porque le dieron una casa no puede tener seguridad en conservarla por cuenta de la inseguridad, la falta de empleo o por la crisis económica que generan los malos gobernantes, los corruptos que no llegan a administrar sino a robar. El que votó por la mejora de vivienda y beneficiarse en lo personal, tampoco disfrutará del acueducto que se debió construir para el bien común. Eso sin contar con la justicia divina, el karma o la ley de Boomerang, que es aquello de que lo que hacemos malo o bueno se nos devuelve. Y cualquiera que sea su creencia, miren lo que les sucedió a los votantes de Petro. Empecemos por los estudiantes del ICETEX, a los que les iban a condonar la deuda, y que por el contrario les quitó el subsidio a los intereses. Los sindicalistas de Ecopetrol, que están al borde de perder el empleo por la destrucción de la empresa, gracias a las políticas de Petro. Los profesores a los que les iban a mejorar el sistema de salud y han sido los más afectados por su reforma en la prueba piloto. A las regiones que votaron por el pacto histórico y que han sido las más afectadas por la violencia de la paz total de Petro y los desastres ambientales. Van a votar en Córdoba que le vendieron su voto por 300.000 pesos o casas a Juan Manuel Santos, que subió a Petro con su software. Veamos si vuelven a vender el voto a los candidatos de Petro. ¿Su tragedia no será acaso un llamado de Dios para que vean en vísperas de elecciones que han votado por quien robó el dinero para prevenir y solucionar el desastre que los agobia? ¿La casa que recibieron acaso no se la llevó el río o el dinero que les pagaron por el voto ha compensado lo perdido? En enero del 2026, antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, el gobierno contrató por casi 3 billones de pesos. Tiene plata para contratos que le representan votos, pero no tiene plata para atender la tragedia. ¿Cuántos de los damnificados por falta de medicamentos votaron por Petro? Pensar que es culpa del Congreso que no aprobó la reforma es una torpeza. Si eran las EPS las que se robaban la plata de la salud, ¿por qué las intervenidas por el gobierno son las que menos servicios prestan y menos medicamentos dan a sus afiliados? Está claro que la reforma no era para beneficiar a los pacientes, sino para robarse el dinero de la salud. Por eso trasladan a la nueva EPS pacientes de EPS que sobreviven y prestan más servicios que nueva EPS, que es controlada por el Estado, y que no atiende las necesidades de los afiliados que tienen. Entonces, ¿para qué trasladan pacientes que no pueden atender? ¿No es acaso sino para quedarse con la plata de sus aportes? 4 años. Es imposible creer que los petristas votan por el cambio. Al día de hoy, queda claro que son más corruptos y más ineficientes que los gobiernos anteriores. Si mantienen su simpatía por Petro, sus políticas y sus candidatos, es que los mueve la envidia por los que tienen más recursos, la pereza de trabajar y quieren vivir de subsidios, o la codicia de enriquecerse sin trabajar contratando con el Estado. ¿No aprendimos con la tragedia de los venezolanos que vendían su voto por una bolsa de mercado o una casa que tuvieron que abandonar cuando el hambre se apoderó del país? Entonces hemos padecido las muertes por falta de medicamentos y atención médica oportuna, las pérdidas por desastres ambientales porque el dinero de la gestión de riesgos se lo robó el petrismo,
o el fortalecimiento del crimen organizado desde las políticas del gobierno, entre otras cosas. Ya que no aprendimos por cabeza ajena, tuvimos que padecer en carne propia. El que vende el voto es tan corrupto como el que lo compra. Son como gusanos de cementerio que se alimentan de lo corrupto.